Antes que Juan el apóstol recibiera la visión apocalíptica en la isla de Patmos, había un secreto oculto en las páginas sagradas, un misterio que perturbaría a teólogos y estudiosos por milenios, una ausencia que desafiaría la comprensión humana de la justicia divina. Era el año 95 después de Cristo. Las olas del mar Egeo golpeaban implacablemente las rocas de Patmos, esa isla desolada donde Roma enviaba a sus prisioneros más peligrosos. El Imperio Romano extendía su mano férrea sobre el mundo conocido, y los cristianos enfrentaban persecución brutal bajo el emperador Domiciano, quien exigía ser adorado como Dominus et Deus, Señor y Dios. En medio de este caos, en una cueva fría y húmeda, Juan el Amado, el discípulo que había recostado su cabeza sobre el pecho de Jesús durante la última cena, recibió una revelación que cambiaría para siempre la comprensión profética de la humanidad. Las visiones llegaron como un torrente divino, imágenes que desafiaban toda descripción terrenal. «Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol», escribió Juan con mano temblorosa sobre pergamino rugoso, «y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar». La visión era grandiosa y terrible a la vez. 144.000 siervos de Dios serían sellados en sus frentes, 12.000 de cada tribu de Israel. Estos elegidos serían protegidos durante los juicios apocalípticos que vendrían sobre la tierra. Serían testigos especiales, predicadores ungidos, guerreros espirituales en los días más oscuros de la historia humana. Pero cuando Juan comenzó a registrar los nombres de las tribus, guiado por el Espíritu Santo, algo extraordinario sucedió. Una omisión que resonaría a través de los siglos como un eco de juicio divino. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. La lista continuaba meticulosamente. Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín. Pero Dan no estaba, como si hubiera sido borrado del libro celestial. La tribu que una vez fue la segunda más numerosa de Israel, que había dado jueces poderosos como Sansón, que había ocupado territorio desde las colinas hasta el norte del río Jordán, había desaparecido de la lista divina. En su lugar apareció Manasés, hijo de José, una inclusión que normalmente no ocurriría ya que José también estaba listado. ¿Por qué esta exclusión divina? ¿Qué terrible transgresión había cometido Dan para merecer tal destino? ¿Había sido su pecado tan grave que Dios mismo los había eliminado de este honor supremo? Esta pregunta ha atormentado a eruditos, teólogos y creyentes durante casi 2000 años, generando teorías que van desde la apostasía hasta profecías sobre el anticristo. La respuesta nos lleva a un viaje épico a través de la historia de Israel, revelando verdades profundas sobre la fidelidad, la idolatría, el juicio divino y la naturaleza misma de las consecuencias espirituales que trascienden generaciones. Para comprender esta ausencia mística que ha desconcertado a los estudiosos bíblicos, debemos retroceder al principio de la historia de Israel. En las tiendas polvorientas de los patriarcas, bajo el cielo estrellado de Mesopotamia, cuando Jacob luchó con Dios junto al río Jaboc y recibió el nombre de Israel, el que lucha con Dios, nació una historia que marcaría el destino de naciones enteras y determinaría el curso de la historia profética. Dan nació en circunstancias que reflejaban la lucha humana por la bendición divina. Su madre era Bila, la sierva de Raquel, la esposa amada de Jacob. Raquel, hermosa pero estéril, había visto con envidia cómo Lea, su hermana y coesposa de Jacob, daba hijos varones uno tras otro. En su desesperación por tener descendencia, Raquel tomó la decisión que cambiaría la historia. Entregó a su sierva Bila para que fuera madre sustituta. Cuando nació el primer hijo de Bila, «Dios me ha juzgado», declaró Raquel con voz triunfante cuando el bebé lloró por primera vez bajo las estrellas del desierto, «y también ha oído mi voz y me ha dado un hijo». Por eso lo llamó Dan, nombre que en hebreo significa juez o el que juzga. Desde su primer aliento, Dan llevaba el peso profético de la justicia divina. Su nombre mismo era una declaración de que Dios había intervenido en los asuntos humanos, que había escuchado el clamor de los desesperados y había respondido con juicio y misericordia entrelazados. Durante 40 años, Dan creció en las tiendas de Jacob,
viendo las luchas familiares, las rivalidades entre hermanos, los conflictos que marcarían a las futuras tribus de Israel. Era hijo de una sierva, no de una esposa principal, un estatus que podría haber creado sentimientos de inferioridad o resentimiento. Pero Jacob lo amaba como a todos sus hijos, y Dan tendría su lugar entre los fundadores de las 12 tribus. Sin embargo, las profecías de Jacob sobre su lecho de muerte revelarían un destino complejo y turbulento para esta tribu. Cuando el patriarca sintió que la muerte se acercaba, reunió a sus 12 hijos alrededor de su lecho. Sus ojos, nublados por la edad pero iluminados por el espíritu profético, miraron hacia el futuro de cada tribu. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, profetizó el patriarca moribundo con voz que resonaba con autoridad divina. Era una bendición poderosa. Dan sería una tribu de jueces, de líderes que traerían justicia a Israel. Pero luego vino una imagen más oscura, más siniestra. Dan será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. La serpiente, el mismo símbolo maldito que había tentado a Eva en el jardín del Edén, que había traído la muerte al mundo perfecto de Dios. ¿Por qué Jacob, movido por el Espíritu Santo, asoció a Dan con esta criatura detestable? Los eruditos han debatido este simbolismo durante siglos. Algunos ven en esta profecía una predicción de la astucia y el juicio que caracterizarían a la tribu. Otros perciben una advertencia siniestra sobre el futuro espiritual de Dan. La imagen era vívidamente aterradora, una serpiente venenosa escondida en el polvo del camino, esperando el momento perfecto para atacar. No enfrentaría a sus enemigos cara a cara como un león, sino que atacaría desde las sombras, hiriendo mortalmente pero de manera cobarde. Inmediatamente después de esta profecía perturbadora, algo extraordinario sucedió. Jacob, conmovido hasta lo más profundo de su alma por la visión del futuro de Dan, exclamó con voz quebrada: «Tu salvación esperé, oh Jehová», como si la visión del destino de Dan hubiera llenado al patriarca de tal angustia espiritual que necesitó clamar por la intervención divina. La palabra hebrea para salvación en este versículo es Yeshua, el mismo nombre que llevaría siglos después el Mesías. Jacob, sin saberlo completamente, estaba clamando por Jesús cuando contempló el destino sombrío de Dan. Era como si el patriarca hubiera visto no solo el pecado futuro de la tribu, sino también la necesidad desesperada de redención que vendría. Esta exclamación profética se convertiría en la primera de 78 menciones de salvación en las escrituras hebreas, un clamor que resonaría a través de los siglos hasta encontrar su cumplimiento en el Salvador que vendría de la tribu de Judá. Los años pasaron como arena llevada por el viento del desierto. 400 años de esclavitud en Egipto, 40 años de peregrinaje por el desierto, y finalmente, las promesas de la tierra prometida se cumplieron cuando Josué, el valiente sucesor de Moisés, dividió Canaán entre las 12 tribus con la solemnidad de quien cumple mandatos divinos. Dan recibió una herencia estratégicamente ubicada junto al mar Mediterráneo, un territorio que limitaba con los temibles filisteos al sur y las poderosas tribus de Efraín y Benjamín al este. Era una tierra fértil, con colinas ondulantes y valles verdes, arroyos cristalinos y campos que prometían abundantes cosechas. Parecía una bendición divina. Pero esta herencia aparentemente bendecida se convertiría en una maldición disfrazada de bendición, una prueba que revelaría el verdadero carácter de la tribu de Dan. Los filisteos no eran enemigos ordinarios, eran guerreros feroces descendientes de los antiguos pueblos del mar, armados con tecnología superior, armas de hierro cuando Israel aún luchaba con bronce. Sus ciudades principales, Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat, formaban una confederación militar que había resistido incluso a los poderosos ejércitos egipcios. Estos guerreros presionaron constantemente a los danitas, atacando sus aldeas, robando su ganado, convirtiendo su vida en un infierno constante. Los amorreos, otro pueblo feroz de la región, también los acosaron sin tregua desde las montañas. Los amorreos apretaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender al valle. Registra el libro de Jueces con palabras que resuenan con la angustia de un pueblo oprimido. Los danitas se encontraron atrapados entre enemigos poderosos,
luchando por cada pedazo de tierra que Dios les había prometido. Cada día traía nuevas batallas, nuevas pérdidas, nuevos desafíos que parecían imposibles de superar. Era exactamente el tipo de situación donde la fe en Jehová debería haber brillado más intensamente, donde la dependencia divina debería haber producido milagros. Pero enfrentados con enemigos poderosos y una herencia difícil de defender, los danitas tomaron una decisión que alteraría su destino para siempre. En lugar de confiar en Jehová para la victoria, en lugar de clamar como su antepasado Jacob había clamado por la salvación divina, decidieron buscar una herencia más fácil en el norte. La decisión fue calculada y deliberada. Convocaron a los ancianos de la tribu en un consejo que determinaría su futuro. ¿Por qué debemos seguir sufriendo aquí? Renía, argumentaron los más influyentes. ¿Por qué no buscar una tierra donde podamos vivir en paz sin estos conflictos constantes? Enviaron 5 espías, hombres valientes y astutos, para explorar tierras lejanas donde podrían establecer un nuevo hogar. Estos espías viajaron hacia el norte, más allá de las tierras de sus hermanos israelitas, hasta las regiones donde los gentiles vivían en aparente tranquilidad. Descubrieron Lais, una ciudad próspera ubicada en el extremo norte de Canaán, cerca de las fuentes del río Jordán. Era un lugar idílico, fértil, bien regado, habitado por gente pacífica que vivía según las costumbres comerciales de los sidonios. Vivían seguros, tranquilos y sin sobresaltos, reportaron los espías con ojos brillantes de codicia. La tierra es muy buena y estáis callados. No seáis perezosos en partir para ir a poseer la tierra. Era el lugar perfecto para establecer un nuevo hogar. Pero había un problema. Ya estaba habitado por gente inocente que no había hecho daño a nadie. El método de Dan para obtener esta nueva herencia revelaría el carácter siniestro que Jacob había profetizado siglos antes. No irían como libertadores ungidos por Dios, no pedirían permiso, no buscarían una solución pacífica. 600 hombres armados se prepararon para marchar hacia el norte, no como siervos de Jehová, sino como conquistadores sedientos de sangre y tierra fácil. La profecía de Jacob comenzaba a manifestarse. La serpiente se preparaba para atacar desde las sombras, para morder los talones de víctimas inocentes que nunca verían venir el golpe mortal. Pero la conquista violenta que se avecinaba en Lais fue solo el comienzo de una apostasía que marcaría a la tribu de Dan para todas las generaciones futuras. Durante su marcha siniestra hacia el norte, los danitas cometieron un acto que revelaría la profundidad de su corrupción espiritual y que establecería un patrón de rebelión que duraría siglos. En los montes ondulantes de Efraín, donde los cedros susurraban secretos antiguos y las ovejas pastaban en verdes praderas, vivía un hombre llamado Micaía. Su historia era compleja. Había robado 1100 siclos de plata de su propia madre, pero después de confesar su crimen, había devuelto el dinero. Su madre, aliviada pero también supersticiosa, había decidido consagrar parte de esa plata para hacer imágenes talladas. «Bendito seas de Jehová, hijo mío», había declarado la madre cuando recibió la plata de vuelta. Pero sus siguientes palabras revelaron una comprensión distorsionada de la adoración verdadera. «Yo dedicaré este dinero a Jehová para que mi hijo haga una imagen tallada y una de fundición». Era una contradicción flagrante, dedicar dinero a Jehová para hacer ídolos que él había prohibido explícitamente. Pero Micaía, influenciado por la ignorancia espiritual de su tiempo, creó un santuario privado completo con imágenes talladas, un efod de plata reluciente, terafines domésticos y una imagen de fundición. Era una violación masiva de la ley de Moisés, pero Micaía creía sinceramente que Jehová lo bendeciría por tener su propio lugar de culto personal. Para completar su santuario blasfemo, Micaía había contratado a un joven levita de Belén de Judá para que sirviera como su sacerdote personal. «Quédate conmigo», le había dicho al levita, «y sé para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida». El levita, que debería haber rechazado categóricamente tal propuesta, aceptó gustosamente. «Ahora sé que Jehová me prosperará», había declarado Micaía con confianza ciega, «pues tengo un levita por sacerdote». Fue en este escenario de corrupción religiosa que los 600 guerreros danitas hicieron su aparición,
como lobos hambrientos olfateando una presa fácil. Cuando la expedición militar pasó por la casa de Micaía, los 5 espías que habían explorado previamente la región reconocieron al joven levita. Se acercaron a la casa con curiosidad maliciosa, recordando el santuario que habían visto durante su viaje anterior. «¿Quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué tienes aquí?». Srenía preguntaron al levita con voces que destilaban oportunismo. El sacerdote corrupto les explicó su situación, cómo Micaía lo había contratado, cómo servía a los ídolos domésticos, cómo creía estar sirviendo legítimamente a Jehová. Los espías intercambiaron miradas significativas. Habían encontrado exactamente lo que necesitaban para legitimar su nueva colonia, un sacerdote y objetos sagrados, aunque fueran completamente ilegítimos. Sin vacilar, entraron al santuario de Micaía y robaron las imágenes talladas, el efod reluciente, los terafines familiares y la imagen de fundición. Era un robo calculado y despiadado, perpetrado contra un hombre que los había recibido con hospitalidad. El joven sacerdote protestó débilmente cuando vio lo que estaban haciendo, pero los danitas lo sedujeron con una oferta que reveló la ambición que corrompía su corazón. «Calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote», le dijeron con voces que mezclaban amenaza y tentación. «¿Te es mejor ser sacerdote en casa de un solo hombre o ser sacerdote de una tribu y familia de Israel?». La pregunta golpeó directamente en el punto débil del levita, su orgullo y ambición personal. ¿Por qué servir en una casa pequeña cuando podía servir a toda una tribu? ¿Por qué conformarse con poco cuando podía tener mucho más? El corazón del levita se alegró con una alegría perversa. Sin remordimiento alguno, tomó el efod, los terafines y la imagen tallada, y se unió a los ladrones. La escritura registra con una economía de palabras que revela la magnitud de su traición. Se fue con los danitas, abandonando no solo a su empleador, sino también su responsabilidad como levita de Israel. Cuando Micaía descubrió el robo, su angustia fue inmensa. Reunió a algunos vecinos y persiguió desesperadamente a los ladrones, gritando por justicia. Pero cuando alcanzó a la columna militar danita, estos lo confrontaron con violencia apenas contenida. «¿Qué tienes que vienes gritando?», Srenía le preguntaron con desprecio. Cuando Micaía explicó que habían robado sus dioses y su sacerdote, los danitas lo amenazaron directamente. «No alces tu voz entre nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos». Micaía, superado en número por 600 guerreros armados, no tuvo más opción que regresar a su casa con las manos vacías y el corazón quebrantado. Había perdido no solo sus posesiones religiosas, sino también su fe en la justicia. La serpiente había mostrado sus colmillos, el robo sagrado estaba consumado, y Dan marchaba hacia el norte llevando consigo no solo armas de guerra, sino también los instrumentos de su futura apostasía. En la ciudad reconstruida de Dan, sobre las cenizas todavía humeantes de Lais y los cuerpos de sus habitantes masacrados, los conquistadores establecieron algo que sería una abominación perpetua a los ojos de Jehová durante casi 500 años. No contentos con haber robado una herencia a través de la violencia, ahora institucionalizarían la rebelión espiritual de una manera que marcaría a toda su tribu para las generaciones venideras. Con ceremonias que parodiaban los ritos sagrados de Israel, erigieron la imagen tallada robada de Micaía en el lugar más prominente de su nueva ciudad. Construyeron un alto lugar, un santuario elaborado que rivalizaría con el tabernáculo de Silo donde reposaba el Arca del Pacto. Era una declaración audaz de independencia religiosa, un desafío directo a la autoridad espiritual centralizada que Dios había establecido. El texto sagrado registra con solemnidad judicial, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen tallada, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Pero aquí se esconde un detalle que hace el pecado aún más escandaloso. Algunos manuscritos antiguos y tradiciones rabínicas revelan que este Jonatán era en realidad hijo de Moisés. Una verdad tan vergonzosa que los escribas posteriores añadieron una letra para cambiar Moisés por Manasés y proteger el honor del gran legislador.
un descendiente directo del hombre que había recibido los 10 mandamientos en el Sinaí, que había prohibido explícitamente la fabricación de imágenes, se había convertido en el sumo sacerdote de un culto idólatra. La ironía era devastadora y la tragedia generacional. El nieto del hombre que había destruido el becerro de oro en el desierto ahora presidía sobre la adoración de ídolos en Israel. Era como si la historia se burlara de sí misma, como si el pecado hubiera encontrado la manera más cruel de manifestarse. Esta idolatría no era un pecado temporal o accidental, un desliz momentáneo en un tiempo de debilidad. Se convirtió en la primera idolatría organizada de Israel y la más duradera. Mientras otras tribus ocasionalmente caían en apostasía y luego se arrepentían, Dan institucionalizó la rebelión contra Jehová como parte integral de su identidad tribal. El culto establecido en Dan no era una adoración pagana simple que reemplazara completamente a Jehová. Era algo más sutil y por tanto más peligroso. Un sincretismo religioso que mezclaba elementos del culto verdadero con prácticas idólatras. Los danitas probablemente creían que aún adoraban al Dios de Israel, pero lo hacían a través de imágenes prohibidas y en lugares no autorizados. Durante décadas, las caravanas que viajaban por la ruta comercial principal que pasaba por Dan podían ver el humo de los sacrificios subiendo desde el alto lugar idólatra. Los mercaderes llevaban noticias de esta apostasía a otras partes de Israel, sembrando semillas de corrupción religiosa que eventualmente infectarían a otras tribus. El culto idólatra en Dan continuó imperturbable todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Durante todo el período turbulento de los jueces, mientras el arca del pacto reposaba en el tabernáculo legítimo de Silo, mientras los israelitas fieles hacían peregrinajes anuales para adorar en el lugar que Dios había escogido, los danitas adoraban imágenes talladas en su ciudad del extremo norte. Era una división religiosa que partía el corazón mismo de Israel. En el sur, en Silo, se ofrecían sacrificios según la ley de Moisés. En el norte, en Dan, se perpetuaba una parodia blasfema que contaminaría la adoración israelita durante siglos. Los sacerdotes legítimos en Silo conocían la situación en Dan, pero estaban impotentes para detenerla. Dan se había convertido efectivamente en un estado independiente dentro de Israel, con su propia casa real de sacerdotes idólatras y su propio sistema religioso rebelde. La serpiente de Jacob se había enroscado completamente alrededor del corazón espiritual de la tribu. Lo que había comenzado como una búsqueda de una herencia más fácil se había transformado en una rebelión abierta y sostenida contra el Dios de Israel. Dan había elegido la conveniencia sobre la obediencia, la independencia sobre la sumisión divina. Esta idolatría persistente y deliberada explica por qué la tribu de Dan está notablemente ausente de las genealogías detalladas de Primero de Crónicas, capítulos 2 al 10. El cronista, escribiendo después del exilio babilónico bajo la inspiración del Espíritu Santo, omitió deliberadamente a Dan de los registros tribales oficiales, una exclusión que prefiguraría su ausencia aún más significativa en la lista de los 144.000 en Apocalipsis 7. Era como si Dios mismo hubiera comenzado a borrar a Dan de los registros sagrados, una eliminación gradual que culminaría en su exclusión del servicio especial en los últimos días. Los siglos pasaron como ríos que fluyen hacia el mar, llevando consigo las generaciones de israelitas que habían conocido la gloria del Reino Unido bajo David y Salomón. Pero la división política que vino después del reinado de Salomón marcó una nueva era de apostasía para la tribu de Dan, una época que los hundiría aún más profundamente en la rebelión espiritual que ya caracterizaba su identidad tribal. Cuando las 10 tribus del norte se separaron de Judá y Benjamín en una ruptura que partió el corazón de la nación escogida, Jeroboam, hijo de Nabat, emergió como el rey del nuevo reino de Israel. Era un hombre de habilidades administrativas excepcionales, había supervisado todo el trabajo forzado de la casa de José bajo Salomón, pero su corazón estaba corrompido por la ambición política y el miedo paranoico. Jeroboam enfrentaba un dilema que lo mantenía despierto durante las noches frías de Siquem. Aunque había recibido 10 de las 12 tribus, su reino estaba espiritualmente anclado a Jerusalén, donde se encontraba el templo de Salomón.
Cada año, durante las 3 fiestas principales, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, sus súbditos subían a Jerusalén para adorar en el lugar que Dios había escogido. Esta práctica religiosa representaba una amenaza política existencial para el nuevo reino. Jeroboam sabía que los corazones que adoraban juntos eventualmente se unirían políticamente también. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, razonó el rey impío durante sus consultas nocturnas con consejeros igualmente corruptos, el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. El miedo dominó la sabiduría, la paranoia política eclipse la obediencia religiosa, y Jeroboam tomó una decisión que estaría entre las más destructivas en toda la historia de Israel. La solución de Jeroboam fue diabólica en su simplicidad calculada. Después de consultar con orfebres hábiles y sacerdotes corruptos, creó 2 becerros de oro masivos, imágenes que brillaban con esplendor seductor. Los colocó estratégicamente en 2 santuarios, uno en Betel, en la frontera sur del reino, en territorio que había pertenecido a Efraín, y otro en Dan, en el extremo norte del reino. La elección de ubicaciones no fue accidental. Betel ya tenía significado religioso, era el lugar donde Jacob había soñado con la escalera celestial, y Dan ya tenía una infraestructura idólatra establecida durante 400 años. Jeroboam no estaba creando nuevos centros de culto, estaba aprovechando la corrupción religiosa existente y expandiéndola. Con gran ceremonia y propaganda real, Jeroboam presentó los becerros al pueblo. «Bastante habéis subido a Jerusalén», proclamó con voz que resonaba con autoridad real artificial. «He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto». Las palabras eran ecos diabólicos, casi idénticas a las que Aarón había pronunciado cuando hizo el becerro de oro en el desierto del Sinaí. La historia se repetía con precisión aterradora, pero esta vez el pecado no se limitaba a un momento de debilidad en el desierto, se institucionalizaba en 2 ubicaciones permanentes con sanción real. Jeroboam estableció un sistema religioso completo para apoyar su innovación política. Nombró sacerdotes que no eran levitas, creó festivales que imitaban las fiestas legítimas, pero en fechas diferentes, construyó altares y casas de altos lugares. E hizo casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Dan, que ya tenía una historia de 500 años de idolatría institucionalizada, se convirtió en uno de los 2 centros oficiales de culto falso en Israel. El santuario del becerro de oro se erigió probablemente en el mismo lugar sagrado donde los danitas habían adorado la imagen tallada de Micaía durante generaciones. Era una continuidad de apostasía que abarcaba desde los jueces hasta la monarquía dividida. La corrupción fue completa e inmediata, y fue esto causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante del uno hasta Dan y delante del otro hasta Betel. La expresión hasta Dan se convirtió en un símbolo geográfico de los límites de Israel, pero también en un símbolo espiritual de los límites de la apostasía israelita. Los peregrinos que antes subían a Jerusalén 3 veces al año, ahora podían adorar más convenientemente en Dan o Betel. No tenían que emprender viajes largos y costosos. Podían satisfacer sus obligaciones religiosas cerca de casa, con la bendición real. La ciudad que llevaba el nombre del juez se había convertido en el centro del juicio divino contra Israel. La serpiente profetizada por Jacob no solo había mordido los talones del caballo, había envenenado todo el cuerpo del reino del norte con un veneno que duraría más de 200 años. El becerro de oro en Dan se convirtió en el símbolo visible de la rebelión de Israel contra Dios, una abominación que contaminaría la adoración israelita hasta el día del cautiverio asirio. Los siglos se sucedieron como las estaciones, cada uno llevando consigo nuevas generaciones de israelitas que crecían en la sombra de los becerros de oro, cada generación más alejada de la adoración verdadera que sus antepasados habían conocido. La paciencia de Jehová, con la idolatría persistente del reino del norte, se agotaba gradualmente, como agua que se escapa de una vasija agrietada. Los profetas habían advertido repetidamente sobre el juicio venidero. Eliseo había profetizado contra los altos lugares, Amós
había clamado contra la injusticia social que acompañaba la corrupción religiosa. Oseas había usado su propio matrimonio desastroso como metáfora del adulterio espiritual de Israel. Pero sus voces fueron ignoradas, silenciadas o activamente perseguidas por reyes que preferían profetas que profetizaran mentiras suaves, especialmente en Dan, donde la idolatría tenía raíces de casi 800 años. Las advertencias proféticas cayeron en oídos sordos. Los danitas habían perdido la capacidad de reconocer la voz de Dios. Habían adorado imágenes durante tanto tiempo que habían olvidado cómo era la adoración verdadera. En el horizonte del norte, sin embargo, se alzaba una tormenta que cambiaría para siempre el mapa del mundo antiguo. El imperio asirio, con su maquinaria militar despiadada y su política de deportación masiva, había comenzado su expansión implacable hacia el oeste. Sus ejércitos eran famosos por su crueldad. Empalaban a los líderes enemigos, desollaban vivos a los rebeldes, deportaban poblaciones enteras para destruir identidades nacionales. Los reyes de Israel intentaron resistir a través de alianzas políticas complejas, pagando tributos enormes, o rebelándose desesperadamente cuando el tributo se volvía insoportable. Pero cada estrategia política falló porque el problema no era principalmente político, era espiritual. Israel había roto su pacto con Jehová, y ninguna maniobra diplomática podía reparar esa ruptura fundamental. En el año 722 a.C., cuando los olivos florecían en las colinas de Galilea y los pastores llevaban sus rebaños a los pastos de primavera, Salmanasar V, rey de Asiria, sitió Samaria, la capital del reino del norte. El asedio fue brutal y prolongado, caracterizado por el hambre extrema que llevó a actos de canibalismo entre los sitiados. Después de 3 años de resistencia desesperada, durante los cuales las madres israelitas comieron a sus propios hijos y los nobles se convirtieron en esqueletos vivientes, la capital cayó. Sargón II, que había sucedido a Salmanasar durante el asedio, completó la conquista con la eficiencia despiadada que caracterizaba la administración asiria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel. Registra el texto sagrado con la economía de palabras que caracteriza los momentos más trágicos de la historia, y los puso en Alá y en Abor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Dan, la ciudad que había sido el extremo norte de Israel, el símbolo geográfico de los límites de la nación escogida, cayó entre las primeras durante la invasión asiria. Su ubicación estratégica en la ruta comercial principal que conectaba Mesopotamia con Egipto la convirtió en un objetivo militar prioritario. La deportación de los danitas fue particularmente sistemática. Los asirios, conocedores de la historia de rebelión de la tribu, decidieron dispersarlos completamente. Familias enteras fueron separadas, cargadas en caravanas de esclavos y llevadas a territorios lejanos donde fueron mezclados deliberadamente con pueblos extranjeros. Algunos danitas fueron llevados a Jalá, en la Alta Mesopotamia. Otros fueron asentados junto al río Jabor, un afluente del Éufrates. Muchos terminaron en las ciudades de los medos, en lo que hoy es Irán occidental. La intención asiria era clara: destruir completamente la identidad tribal israelita a través de la asimilación forzada. Pero la desaparición de Dan fue más que física, fue espiritual y cultural. Mientras otras tribus del norte mantuvieron cierta cohesión grupal y algunos de sus miembros eventualmente migraron hacia el sur para unirse a Judá o conservaron tradiciones que permitirían su identificación posterior, Dan pareció desvanecerse completamente de la historia como humo que se disipa en el viento. Los eruditos han propuesto varias teorías para explicar esta desaparición única. Algunos sugieren que los danitas se asimilaron completamente con los asirios o con otros pueblos paganos entre quienes fueron dispersados. Otros proponen que perdieron su identidad tribal debido a su larga historia de apostasía que los había separado espiritualmente del resto de Israel desde hacía siglos. La evidencia bíblica apoya fuertemente esta última teoría. Dan había rechazado consistentemente a Jehová durante casi 800 años. Habían sido los primeros en institucionalizar la idolatría organizada y los últimos en mostrar cualquier signo de arrepentimiento genuino. Su separación espiritual de Israel había precedido por siglos su separación física.
Cuando Esdras y Nehemías catalogaron meticulosamente a los exiliados que regresaron de Babilonia décadas después, Dan no apareció en ninguna de las listas detalladas. Ni un solo danita identificable regresó para participar en la reconstrucción del templo o la restauración de la adoración verdadera en Jerusalén. La tribu que una vez fue la segunda más numerosa de Israel, que había producido al juez Sansón, que había controlado la importante ruta comercial del norte, había desaparecido completamente de la historia sagrada. Era como si la tierra se los hubiera tragado, como si nunca hubieran existido. La profecía de Jacob se había cumplido de manera terrible y completa. La serpiente había mordido tantos talones que finalmente se había envenenado a sí misma hasta la muerte. La ausencia misteriosa de Dan de los 144.000 ha generado una de las teorías proféticas más controvertidas y persistentes en toda la historia de la interpretación bíblica. Desde los primeros siglos del cristianismo, cuando los padres de la Iglesia luchaban por comprender las profecías apocalípticas mientras enfrentaban persecución romana, algunos teólogos han propuesto una explicación escalofriante: que el anticristo, el gran enemigo final de Cristo, vendrá de la tribu de Dan. Esta teoría encuentra sus raíces intelectuales en la profecía enigmática de Jacob. Dan será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Los primeros padres de la Iglesia, incluyendo figuras teológicas tan respetadas como Ireneo de Lyon e Hipólito de Roma, interpretaron esta imagen simbólica como una predicción profética de que Dan produciría al gran antagonista de los últimos tiempos. Ireneo, escribiendo en el siglo II durante las persecuciones bajo Marco Aurelio, desarrolló esta teoría en su obra monumental Contra las herejías. Con la precisión teológica que lo caracterizaba, declaró: «Es por esta razón que la tribu de Dan no está numerada en Apocalipsis, porque de ella vendrá el anticristo». Para Ireneo, la exclusión de Dan de los sellados no era accidental sino profética, una advertencia divina sobre el papel futuro de esta tribu en la escatología. Hipólito de Roma, discípulo de Ireneo y uno de los teólogos más prolíficos de su época, desarrolló esta teoría aún más extensamente, conectando la profecía de Jacob con pasajes aparentemente relacionados en otros libros proféticos. Su interpretación se basaba en una lectura cuidadosa de Jeremías 8, versículo 16, donde el profeta había escrito palabras que parecían conectarse misteriosamente con el territorio histórico de Dan. De Dan se oyó el resoplido de sus caballos, había profetizado Jeremías durante los días sombríos antes de la destrucción de Jerusalén. Del relincho de sus fuertes tembló toda la tierra. Vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, la ciudad y los que en ella moran. Los proponentes de esta teoría argumentan que este pasaje, contextualmente referido a la invasión babilónica, tiene un cumplimiento profético doble que describe la invasión escatológica del anticristo desde el norte, específicamente desde el territorio que una vez perteneció a Dan. La imagen de caballos relinchando y la tierra temblando se interpreta como una descripción de ejércitos modernos avanzando desde las regiones del antiguo Dan. Algunos teólogos han expandido esta teoría, incluyendo referencias al hecho de que Dan se estableció en el norte, después de abandonar su herencia original, sugiriendo que las profecías bíblicas sobre invasores del norte podrían estar conectadas con Dan. Señalan que muchas de las invasiones históricas de Israel, asirios, babilonios y otros, vinieron del norte, y proponen que la invasión final del anticristo seguirá el mismo patrón geográfico. La teoría se ve fortalecida, según sus proponentes, por el simbolismo de la serpiente en las Escrituras. Desde la serpiente en el jardín del Edén, que tentó a Eva, hasta la descripción del diablo como la serpiente antigua en Apocalipsis, este animal ha sido consistentemente asociado con Satanás y la oposición a Dios. La descripción de Dan como serpiente junto al camino se interpreta como una predicción de que esta tribu produciría al agente final de Satanás en la tierra. Algunos escritores medievales y modernos han elaborado esta teoría, incluyendo especulaciones sobre la genealogía del anticristo, sugiriendo que será judío por parte de padre, de la tribu de Dan, pero gentil por parte de madre, permitiéndole engañar tanto a judíos como a gentiles.
Proponen que su herencia judía le dará credibilidad entre el pueblo escogido, mientras que su conexión gentil le permitirá gobernar el sistema mundial. Sin embargo, es absolutamente crucial entender que esta interpretación, aunque históricamente influyente, no tiene base bíblica explícita e inequívoca. La Escritura nunca afirma directamente, en términos claros y literales, que el anticristo vendrá de la tribu de Dan. Esta teoría se construye sobre interpretaciones simbólicas, conexiones especulativas y deducciones teológicas, no sobre declaraciones proféticas explícitas. Muchos eruditos bíblicos modernos, incluyendo dispensacionalistas conservadores que toman las profecías literalmente, rechazan esta teoría categóricamente. Señalan que el anticristo, según las descripciones más claras en Daniel y Apocalipsis, surgirá del cuarto reino, el Imperio Romano revivido, y gobernará una confederación de 10 naciones europeas, no necesariamente una tribu específica de Israel. Además, estos eruditos argumentan que la ausencia de Dan de los 144.000 puede explicarse más satisfactoriamente y bíblicamente por la historia documentada de idolatría persistente de la tribu, sin necesidad de recurrir a especulaciones escatológicas complejas. La teoría del anticristo de Dan, aunque fascinante intelectualmente, permanece en el reino de la especulación teológica más que en el de la certeza bíblica. Una de las interpretaciones más fascinantes y espiritualmente edificante de la lista tribal en Apocalipsis 7 emerge cuando examinamos no solo qué tribus están incluidas, sino también el orden específico en que aparecen y el significado profético oculto en sus nombres hebreos. Los estudiosos de hermenéutica judía, especialistas en los métodos tradicionales de interpretación escritural, han identificado lo que podría ser un remez, un mensaje oculto o significado más profundo, codificado en la secuencia específica de nombres tribales y su ordenamiento divino. Este tipo de interpretación no es especulación moderna, sino que tiene raíces profundas en la tradición interpretativa judía. Los rabinos antiguos creían que Dios había ordenado cada palabra de la Escritura con precisión divina y que incluso el orden de las palabras y nombres podía contener mensajes proféticos adicionales. El remez era considerado el segundo nivel de interpretación escritural, más profundo que el significado literal, pero aún basado firmemente en el texto inspirado. Cuando examinamos los nombres de las 12 tribus exactamente como aparecen listados en Apocalipsis 7, versículos 5 al 8, en su orden preciso, y consideramos el significado etimológico hebreo de cada nombre, emerge un patrón que es demasiado coherente y hermoso para ser coincidencial. La secuencia comienza con Judá, cuyo nombre significa alabanza a Jehová o yo alabaré. Rubén sigue, y su nombre significa he aquí, un hijo, o él ha visto mi aflicción. Gad significa viene la buena fortuna, o una tropa viene. Aser lleva el significado de feliz, o bendecido soy. Neftalí significa mi lucha, o mi wrestling. Manasés, significativamente incluido en lugar de Dan, significa el que hace olvidar, o me ha hecho olvidar mi dolor. La lista continúa con Simeón, que significa el que oye, o Dios me oye. Leví significa unido, o se ha unido a mí. Isaacar significa hay recompensa, o me ha recompensado. Zabulón significa habitación honorable, o me ha exaltado. José significa él añadirá, o añadiendo a mí. Finalmente Benjamín significa hijo de la diestra, o hijo de la mano derecha. Cuando conectamos estos significados en la secuencia exacta dada en Apocalipsis, el mensaje oculto se revela con claridad asombrosa. Alabaré a Jehová, porque él ha visto mi aflicción. Una tropa viene, pero bendecido y feliz soy. En mi lucha, él me ha hecho olvidar mi dolor. Dios me oye y se ha unido a mí. Me ha recompensado y me ha exaltado, añadiendo a mí el hijo de su diestra. Este mensaje no es una coincidencia lingüística, sino una profecía hermosa que describe perfectamente la experiencia espiritual de los 144.000 durante la gran tribulación. Comienza con alabanza en medio de la aflicción, reconoce la proximidad de conflicto, una tropa viene, pero declara bendición y felicidad divina. Describe la lucha espiritual, pero testifica del consuelo divino que hace olvidar el dolor. Culmina con la promesa de que Dios oye,
se une con sus siervos, los recompensa y exalta, y les da al Hijo de su diestra, una referencia mesiánica clara a Jesucristo. La precisión de este mensaje es aún más notable cuando consideramos que si Dan hubiera sido incluido, su nombre significa juez o juicio, o si Efraín hubiera reemplazado a Manasés, Efraín significa fructífero, este mensaje hermoso y coherente se habría perdido completamente. La exclusión de Dan y la inclusión específica de Manasés no solo tienen explicaciones históricas basadas en la idolatría, sino que también sirven para preservar este mensaje profético codificado. Algunos eruditos han notado que este remez también refleja la experiencia personal del apóstol Juan cuando recibió la revelación. Exiliado en Patmos por su fe, enfrentando persecución y aislamiento, Juan podría haber pronunciado estas mismas palabras: «Alabaré a Jehová, aunque él ha visto mi aflicción. Conflicto viene, pero bendecido soy. En mi lucha, él me hace olvidar mi dolor. Dios me oye y se une conmigo. Me recompensa y exalta, dándome al Hijo de su diestra». Esta interpretación no contradice las explicaciones históricas para la ausencia de Dan. La idolatría persistente y las consecuencias generacionales del pecado siguen siendo válidas. Más bien, demuestra la sabiduría múltiple de Dios, quien puede usar incluso el juicio y la exclusión para crear mensajes de esperanza y consolación para sus santos fieles. El mensaje oculto también sugiere que la exclusión de Dan no es necesariamente permanente o final. El patrón habla de lucha seguida por consuelo, de aflicción seguida por exaltación. Incluso en la aplicación del juicio divino hay semillas de esperanza para restauración futura. La belleza de este remez es que funciona en múltiples niveles. Describe la experiencia de los 144.000, refleja la situación de Juan en Patmos y ofrece esperanza a cualquier creyente que enfrente aflicción por causa de la justicia. Es un ejemplo perfecto de cómo las Escrituras contienen profundidades de significado que van más allá de la superficie literal, sin contradecir nunca esa superficie literal. Aunque Dan está conspicuamente ausente de los 144.000 testimoniantes en Apocalipsis 7, la historia de esta tribu problemática no termina con juicio eterno y condenación permanente. En una de las visiones más hermosas y esperanzadoras de restauración en toda la escritura profética, el profeta Ezequiel recibió una revelación que demuestra que la gracia de Dios trasciende incluso la apostasía más persistente y las consecuencias más severas del pecado generacional. En Ezequiel 48, donde el profeta describe la redistribución milenial de la tierra prometida durante el reino personal de Cristo en la tierra, encontramos una de las manifestaciones más claras de la misericordia divina en toda la Biblia. Después de catalogar detalladamente las dimensiones del templo milenial, las porciones para los sacerdotes y la herencia del príncipe davídico, Ezequiel recibe instrucciones precisas sobre cómo la tierra será dividida entre las tribus restauradas de Israel. Estas son las tribus, desde el extremo del norte hacia el lado del camino de Hetlón, viniendo a Hamat, Hazarenán, al límite de Damasco, al norte, al lado de Hamat, tendrá Dan una porción desde el lado del oriente hasta el lado del occidente, declara la palabra profética con autoridad divina absoluta. La inclusión de Dan en esta visión milenial es extraordinaria por múltiples razones. Primero, Dan no solo está incluido, sino que es la primera tribu mencionada en la lista de restauración. La tribu que había sido excluida del servicio especial en los últimos días, que había desaparecido de la historia después del cautiverio asirio, que había sido omitida de las genealogías de Crónicas, ahora encabeza la lista de las tribus restauradas en el reino milenial. Segundo, a Dan se le asigna territorio en el norte, precisamente en la región donde habían establecido su ciudad idólatra siglos antes. Es como si Dios estuviera redimiendo no solo la tribu, sino también la geografía que había sido contaminada por su apostasía. El lugar que una vez fue sinónimo de idolatría y rebelión, se convertirá en parte de la Tierra Santa restaurada bajo el gobierno perfecto del Mesías. Esta inclusión de Dan en el reino milenial revela algo fundamental sobre la naturaleza del juicio divino. Es correctivo y restaurativo, no meramente punitivo o vengativo.
La exclusión de Dan de los 144.000 representa juicio temporal durante la Gran Tribulación, disciplina divina con propósito educativo, no condenación eterna sin esperanza de redención. La restauración de Dan también demuestra que las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob son incondicionales en su cumplimiento final. Aunque Dan falló miserablemente en mantener su parte del pacto, aunque se rebeló contra Dios durante siglos, aunque desapareció de la historia como tribu identificable, las promesas divinas permanecen firmes. En el reino milenial, representantes de Dan, reconocidos y restaurados por Dios, heredarán la tierra prometida a sus antepasados. ¿Qué lecciones eternas e inmutables podemos extraer de esta historia épica de fracaso y restauración? Primero, que las decisiones espirituales individuales y corporativas tienen consecuencias que se extienden mucho más allá del momento presente. La elección inicial de Dan de buscar una herencia más fácil mediante violencia y robo, seguida por la institucionalización de la idolatría, creó un patrón de rebelión que afectó a la tribu durante 800 años y resultó en su exclusión del honor de servir como testigos especiales durante los últimos días. Esta lección es especialmente relevante en nuestra época, cuando las decisiones éticas y espirituales frecuentemente se toman basándose en conveniencia inmediata más que en obediencia a largo plazo. La historia de Dan demuestra que elegir el camino fácil a menudo conduce a consecuencias difíciles que perduran por generaciones. Segundo, que Dios es perfectamente justo y perfectamente misericordioso simultáneamente, sin contradicción. Su justicia demandaba que Dan enfrentara las consecuencias de siglos de idolatría, exclusión del servicio especial y pérdida de identidad tribal. Pero su misericordia garantiza que incluso Dan no está excluido permanentemente de las promesas del pacto. El juicio temporal sirve propósitos correctivos que finalmente conducen a restauración eterna. Tercero, que la fidelidad consistente a Dios es infinitamente más valiosa que la conveniencia temporal o las ventajas aparentes del compromiso. Dan buscó una herencia más fácil y perdió su lugar en el servicio divino durante los momentos más críticos de la historia. Las otras tribus, a pesar de sus propias fallas y períodos de apostasía, mantuvieron suficiente conexión con Dios para ser incluidas entre los 144.000. Cuarto, que incluso en el juicio más severo, Dios preserva esperanza para el futuro. Aunque Dan desaparece de la historia visible, Dios mantiene un remanente que será restaurado en el reino milenial. Esta preservación invisible es un recordatorio de que los caminos de Dios trascienden la comprensión humana y que Él obra incluso cuando no podemos ver su mano. Quinto, que la gracia divina es más poderosa que el fracaso humano más completo. La restauración de Dan en Ezequiel 48 no se basa en méritos tribales, sino en la fidelidad inmutable de Dios a sus promesas. Es un testimonio de que ningún fracaso es demasiado grande para la gracia divina, ninguna rebelión demasiado persistente para la misericordia de Dios. Finalmente, como proclamó Jacob en su angustia profética, cuando contempló el destino de Dan, «Tu salvación esperé, oh Jehová». Incluso cuando contemplamos las consecuencias devastadoras del pecado y la apostasía, incluso cuando vemos la justicia divina aplicada en toda su severidad, nuestra esperanza última permanece firmemente anclada en Yeshua, la salvación de Jehová que Jacob invocó proféticamente. La historia de Dan es simultáneamente una advertencia solemne y una promesa gloriosa. Una advertencia sobre los peligros eternos de comprometer la fidelidad a Dios por conveniencia temporal, por buscar caminos más fáciles que eviten la obediencia difícil, por institucionalizar el compromiso espiritual hasta que se convierta en apostasía abierta. Pero también es una promesa esperanzadora de que la gracia divina trasciende incluso la rebelión más persistente, que el juicio temporal sirve propósitos restaurativos, que las promesas de Dios permanecen firmes incluso cuando su pueblo falla completamente. Por fin, todos los reinos terrenales pasan como sombras al mediodía, pero la palabra de Dios permanece para siempre, inmutable e inquebrantable. La exclusión de Dan de los 144.000
no es simplemente un misterio teológico que desafía la curiosidad intelectual, sino una lección profunda y multifacética sobre la naturaleza del juicio divino, la importancia crucial de la fidelidad generacional, la certeza de las consecuencias espirituales y la esperanza final e inconmovible de redención para todos los hijos de la promesa. En esta historia de ausencia y restauración, de juicio y misericordia, de fracaso humano y fidelidad divina, encontramos el corazón mismo del Evangelio, que Dios es tanto perfectamente justo como infinitamente misericordioso, y que en Cristo la justicia y la misericordia se encuentran en perfecta armonía para la salvación de todos los que creen. Por favor, comparta este contenido con otros buscadores de la verdad bíblica. Suscríbase al canal para recibir más estudios proféticos profundos y no olvide activar las notificaciones para ser alertado de nuestras próximas publicaciones. Recomendamos especialmente nuestros estudios relacionados, los 144